Hey, bienvenidos a todos. Que Dios los bendiga. Mi nombre es Emanuel y te estaré acompañando en nuestra prédica de hoy miércoles. Además, te daré algunas instrucciones. Número 1. Antes de que empiece la prédica, ora para que así Dios obre en tu vida a través de su palabra. Número 2. Antes de que comience la prédica, compártela en tus redes sociales o por WhatsApp. De esta manera nos ayudarás a que más personas conozcan de la palabra de Dios. Número 3. No olvides tener tu Biblia a la mano. Además, recuerda comentar en nuestro chat en vivo, así también confirmar tu asistencia. Bueno, y ya me lo empieza. Que Dios te bendiga. Gloria a Dios. Una vez más, saludos y bendiciones para todas las familias, para toda la familia de Torre Fuerte. Que Dios les bendiga, Dios les guarde, y todas las familias que escuchan esta palabra por este medio. Para mí es un gusto, es un honor poder compartir la palabra de Dios. Y doy gracias a Dios por tu vida, por disponer este tiempo, este momento para escuchar la palabra de Dios. Para nosotros los cristianos sabemos que es el alimento que necesita nuestro espíritu para fortalecerse en Dios. Es la palabra el alimento. Por eso es que para mí es una bendición poder una vez más compartir esta palabra. Ahí donde estás, yo quiero pedirte de favor me acompañes y hagamos una oración en el nombre de Jesús, pidiendo que Dios nos bendiga, que Dios abra nuestro entendimiento, que su Espíritu Santo de Dios traiga esa revelación de lo que es un verdadero arrepentimiento, pero también poder entender cuál es ese trabajo, esa obra que el Espíritu Santo de Dios está haciendo y que quiere hacer en cada persona, en cada creyente. Es algo maravilloso saber cómo el Espíritu de Dios en este tiempo está activo, trabajando, convenciendo, redarguyendo, haciendo esa obra que solamente Él puede hacer en la vida del hombre, en la vida del corazón, en el corazón del hombre. Yo quiero orar y pedir a Dios que Él abra nuestro entendimiento. Te voy a pedir que me acompañes a hacer esta oración y con todo nuestro corazón podamos orar y clamar a Dios por esta palabra para que sea luz en nuestras vidas, en nuestros corazones, y que seamos alumbrados para poder caminar en nuestra vida cristiana, en esta comunión que tenemos con Dios. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te agradecemos. Te damos gracias y te damos toda la honra, la gloria a ti, Padre, porque tú eres digno, porque tú mereces, Dios, toda alabanza, toda adoración, Padre. Hoy ponemos este tiempo en tus preciosas manos y pedimos, Dios, que sea tu Espíritu Santo hablándonos a nuestros corazones. Personas y familias que hoy están escuchando esta palabra, Señor, tu Espíritu Santo les lleve a una mejor revelación de tu palabra en el nombre de Cristo Jesús. Que podamos entender que es tu Espíritu Santo el que nos guía, el que nos lleva, Dios, a encontrarnos contigo cada día, Padre. Es tu Espíritu Santo, Dios, el que nos guía a toda tu verdad, Señor. Gracias por esta palabra que tú nos darás el día de hoy. Abrimos nuestro corazón y te damos gracias por este tiempo. En el nombre de Jesucristo. Amén. Amén, Dios. Gloria a Dios. Hoy quiero hablar un poco acerca de el libro de Joel. El libro del profeta Joel es un libro maravilloso en el Antiguo Testamento. Es un libro que nos deja ver toda esa obra maravillosa que el Espíritu ha hecho, que está haciendo y que hará en este tiempo en el corazón de los hombres, en el corazón de las personas. El libro de Joel es un libro profético. Es un libro
profético y muy profundo en cada una de sus profecías. Podemos nosotros darnos cuenta cuando tomamos este libro y empezamos a leer, empezamos a escudriñar el libro de Joel, nos damos cuenta de la forma tan clara que él habla acerca de los juicios que vendrían sobre la tierra, acerca de las profecías que se estarán cumpliendo, pero también nos habla acerca de ese derramamiento del Espíritu Santo que vendrá sobre toda la tierra antes de que venga el día del juicio final. ¿Sí? Y hoy vamos a hablar un poco acerca de esto. ¿Cómo es que el Espíritu de Dios se va a derramar en los últimos tiempos sobre las vidas de las personas, sobre la vida del creyente? El libro de Joel registra, a través de cada palabra, cada renglón que vemos, registra desastres nacionales en su momento, en su tiempo, y aún de lo que puede venir y que estará viniendo sobre la tierra. Nos habla de plagas, de langostas, nos habla de las sequías, del hambres, nos habla de fuego sin control. Todo esto habla en el libro del profeta Joel, y pareciera ser que esta palabra profética fuera para nuestros días en este tiempo. A nivel mundial están pasando cosas que están hablando y que fueron profetizadas por medio de Joel. Palabra que se está cumpliendo en nuestros días. El libro de Joel habla de invasiones militares, lo que hoy está sucediendo en varios países del mundo. ¿Sí? Habla de calamidades y de cómo el juicio de Dios va a venir sobre la tierra, cómo el juicio de Dios va a venir sobre la humanidad. Por lo tanto, es importante poner atención a las palabras del libro de Jonás. La obra del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento es vista de una manera muy clara. No es que el Espíritu Santo de Dios empezó a darse a conocer, como dice el libro de los Hechos, que llegó el día de Pentecostés, estaban reunidos, congregados, y allí llegó el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios ha estado presente a través de toda la historia, desde el principio de la creación. La Biblia describe diversas actividades del Espíritu Santo durante la época del Antiguo Testamento, y es algo que nosotros debemos estar ahí atentos y no perder de vista como cristianos, como hijos de Dios que somos. El Espíritu Santo tuvo un papel activo en la creación. El segundo versículo de la Biblia dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Génesis capítulo 1 versículo 2 está hablando de la obra del Espíritu Santo, del papel que tomó el Espíritu Santo desde la creación. ¿Sí? Él se movía, dice, sobre la faz de las aguas. Cuando todo estaba, la tierra desordenada, vacía, el Espíritu de Dios ya estaba preparando todo para que la palabra creadora de Dios formara todo lo que hay, todo lo que existe en el mundo. Esa es la realidad de las cosas. Toda planta, todo lo que fue creado, el Espíritu Santo de Dios estuvo ahí presente, haciendo ese trabajo de una manera muy, muy especial. El Espíritu Santo ha estado activo, trabajando desde el principio de toda la creación. El Espíritu Santo es el autor de la vida.
Cuando Dios creó a Adán, fue sin duda su espíritu el que sopló en él el aliento de vida. Esto dice la palabra de Dios. El Espíritu Santo de Dios sigue dando vida a las criaturas de Dios. Es el Espíritu Santo de Dios hablando ahora espiritualmente el que está trabajando en la vida, en el corazón de los hombres, dando vida, dando esperanza a aquellos que no tienen, restaurando, sanando, trayendo libertad, sanidad al corazón del hombre, al corazón de las personas. Es el Espíritu Santo de Dios el que viene a convencer, a redarguir de pecado nuestras vidas. Es la manera en que el hombre puede acercarse a Dios, a través de esa obra del Espíritu Santo. Y hoy quiero ir a la palabra de Dios, a este libro, al libro del profeta Joel. Ahí en el capítulo 2, versículo 12. Quiero leer y darle lectura a todos estos renglones porque es algo tan hermoso. Habla acerca de la misericordia de Dios, pero también nos habla acerca de ese llamado que Dios está haciendo en este tiempo. Dios nos está llamando a un verdadero arrepentimiento. Es de lo cual nos habla este libro de Joel. Volvernos a Dios con todo nuestro corazón. Volvernos a Dios de una manera de arrepentimiento. Un arrepentimiento genuino, verdadero. Porque es verdad que el arrepentimiento es lo que nos va a llevar y nos puede llevar a alcanzar la vida eterna. Porque sin arrepentimiento no hay perdón de pecados. Y si no hay perdón de pecados en la vida del hombre, entonces estamos perdidos. Y quiero darle lectura a estos preciosos renglones de las Sagradas Escrituras. Joel capítulo 2, versículo 12 dice: por esto pues, ahora dice Jehová. ¿Qué dice Jehová? Convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios. Convertíos a Dios. Porque misericordioso es y clemente. Escuchemos estas palabras. Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira, grande en misericordia, que se duele del castigo. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá y dejará bendición tras de él? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Escuchemos el versículo 15. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunir al pueblo, santificar la reunión, juntar a los ancianos, congregar a los niños, a los que maman. Salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes, ministros de Jehová. Escuchemos estas palabras declaradas, anunciadas por el profeta Joel desde muchos años atrás. Un llamado al pueblo de Dios, un llamado al pueblo cristiano. Es verdad que estas palabras fueron habladas directamente para el pueblo de Dios, pero es lo mismo. Tú y yo somos pueblo de Dios. Tú y yo somos ese pueblo a quien Dios ha escogido y a quien Dios llama en este tiempo a tener una verdadera comunión con Dios, pero sobre todo a tener un verdadero arrepentimiento. Un verdadero arrepentimiento, hombres, mujeres, niños, jóvenes, ministros, pastores, siervos del Señor,
Somos llamados en este tiempo a buscar el rostro de Dios. Somos llamados por Él a buscar su presencia a través de quebrantar nuestro corazón, a través de quebrantar todo nuestro ser, humillarnos delante de Dios, proclamar ayuno, buscar a Dios, sacerdotes, ministros de Dios, y digan: perdona, oh Jehová, a tu pueblo, y no entregues al oprobio tu heredad, para que las naciones no se enseñoreen de ella. Porque han de decir entre los pueblos: ¿dónde está su Dios? ¿Quién se tiene que arrepentir en este tiempo? El pueblo de Dios. Tenemos que pedir perdón a Dios. Dios, perdona a tu pueblo, Dios. Perdona a tu iglesia, perdona a la humanidad, Señor. Tanto pecado y tantas cosas que hay en el mundo que ofenden a Dios. Versículo 18 dice: y Jehová solícito por su tierra. Escucha bien. Jehová solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Aleluya. Dios tiene misericordia de su pueblo. Y si nosotros oramos y clamamos y buscamos la presencia de Dios, podemos encontrar en Él ese perdón, no solamente para nosotros, sino para todos aquellos que necesitan y necesitamos ese perdón de parte de Dios. Y Él perdonará a su pueblo. Responderá Jehová y dirá a su pueblo: he aquí yo os envío pan, mosto, aceite, y seréis saciados de ellos, y nunca más os pondré en oprobio entre las naciones. Dios no solamente está dispuesto a perdonar a su pueblo, sino que Él está dispuesto a bendecir, a proveer, a suplir toda necesidad. Llámese como se llame esa necesidad, Dios está dispuesto a bendecir, a suplir toda necesidad en este tiempo. Pero de parte nuestra debe de haber una actitud de arrepentimiento, de buscar a Dios con un corazón quebrantado, humillado, rendido a los pies de Cristo, reconociéndolo a Él como nuestro Dios, como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Versículo 20 dice: y haré alejar de vosotros al del norte, y lo echaré en tierra seca y desierta. Su faz será hacia el mar oriental y su fin el mar occidental. Exhalará su hedor y subirá su pudrición, porque hizo grandes cosas. Dios hará reprender todo aquello. Dios hará alejar de su pueblo todo aquello que trae destrucción, todo aquello que trae muerte, todo aquello que trae pudrición en nuestra vida. Dios lo hará alejar. Llámese como se llame el pecado que sea. Si tú te conviertes a Dios, a Cristo, y clamas a Él, Dios hará alejar de tu vida, de tu matrimonio, de tu hogar, toda maldición de pecado. Todo aquello que ha estado ahí estorbando en tu vida, Dios lo hará alejar de una manera poderosa. Dios, a través del profeta Joel, nos da palabras de ánimo, de aliento. Sí, es verdad, nos habla de los juicios que vendrán, pero también nos deja unas palabras maravillosas. Versículo 21 dice: tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Aleluya. En medio de este tiempo que estamos viviendo, iglesia, Dios hará grandes cosas. Dios manifestará su gloria y su poder a pesar de todo lo que pueda y esté pasando. Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Aleluya. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios.
Porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como en el principio. Alégrate, iglesia, alégrate, pueblo de Dios, hombre que has creído en Dios. Alégrate en Dios, alégrate en su palabra, fortalécete en Él, porque en Él hay poder. En Cristo Jesús, en Dios, nuestro Salvador, hay poder. Tú y yo debemos alegrarnos en Él, porque Dios ha enviado bendición. De una o de otra manera Dios ha estado ahí al cuidado de su pueblo, de aquellos que le buscan. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás mi pueblo será avergonzado. Y conoceréis en medio de Israel, conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo jamás será avergonzado. Aleluya. Son palabras proféticas, son palabras de esperanza, palabras de poder para nosotros, su pueblo. Nunca su pueblo de Dios será avergonzado. Dios suplirá y bendecirá de una manera poderosa, abundantemente, para la gloria de Dios. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 28 y dice: después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos, vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días, y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Aleluya. Porque en el nombre de Sión, en el monte de Sión, y en Jerusalén habrá salvación, como ha dicho Jehová, y entre el remanente el cual él habrá llamado. Son palabras proféticas, palabras poderosas, palabras que se está cumpliendo en este tiempo y que se ha cumplido a través de la historia. En el tiempo de la iglesia primitiva, esta palabra se hizo realidad. Esta palabra profética se cumplió en la iglesia primitiva, en aquellos primeros cristianos que caminaron creyendo y confiando en Dios, que pusieron su fe en Dios. En ellos fue esta palabra cumplida. Fueron llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Pero ¿a través de qué? Sí, es verdad que la palabra profética ya estaba dada y estaba anunciada, pero también a través de un clamor de su pueblo, de un clamor de aquellos hombres que esperaban la promesa dada por Dios, dada por el mismo Señor Jesucristo a sus discípulos, que no se fueran, que no salieran de Jerusalén. ¿Por qué? Porque sería derramado el Espíritu Santo de Dios sobre de ellos. Esta palabra es poderosa porque tuvo su cumplimiento. Pero vuelvo a esto. ¿A través de qué? A través de un clamor. A través de un clamor de desesperación para que esa palabra profética se cumpliera. La palabra de Dios nos habla y nos enseña en este libro, en el segundo libro de las Crónicas, en el capítulo 7, verso 13. Y dice Dios a través de esta palabra: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, escucha bien,
Porque esto es lo que estaba hablando el profeta Joel, de los tiempos difíciles que vendrán, de los tiempos difíciles que estamos ya mirando, que estamos ya viviendo. Pero en este libro de Crónicas, en el capítulo 7, verso 13 dice: si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, si mandare la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, ¿qué pasaría si Dios enviara todo esto? Cerrare los cielos, no hubiera lluvia sobre la tierra. ¿Qué pasaría si mandare la langosta que consuma la tierra? Si enviare pestilencia a mi pueblo. Pero el versículo 14 tiene la respuesta a esto. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado. ¿Qué espera Dios de su pueblo? Que nos humillemos. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Aleluya. Si vemos, toda la palabra de Dios está entrelazada. Acabamos de leer en el libro del profeta Joel, y las palabras de Dios por medio de Joel es llamar, convocar al pueblo, hombres, niños, mujeres, ancianos, a buscar la presencia de Dios, a doblegar nuestro corazón, a humillarnos, a proclamar ayuno, oración, para que el corazón de Dios, para que el favor de Dios venga sobre la tierra, para que el favor de Dios esté sobre nosotros como su iglesia. Pero en este tiempo, ¿quién quiere humillarse? En este tiempo, ¿quién quiere doblegar su corazón a Dios? ¿Quién quiere humillarse y buscar la presencia de ese Dios maravilloso que puede volverse de su ira, que puede perdonar? ¿Quién? Es un llamado en general a su iglesia, a su pueblo. Porque si Dios cerrara los cielos y no hubiera lluvia, imagínate la sequía que vendría sobre nuestro país si dejara de llover. Esto nos llevaría a problemas muy serios. Nos llevaría a la escasez, a la pobreza. Pero Él mismo nos da la respuesta. Si esto pasara y si esto sucediera, dice el Señor: si se humilla mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, se convirtieren de sus malos caminos, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Tú y yo necesitamos volver nuestro corazón a Dios, volvernos de verdad con todo nuestro corazón a Dios, buscar el rostro de Dios, buscar su presencia, buscar esa ayuda, esa bendición de Dios en este tiempo. En el libro de los Salmos, allí en el Salmo 42, es un salmo maravilloso, un salmo lleno de bendición. Salmo 42 dice desde el versículo 1, mira: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cómo nosotros podemos
hacer que este salmo se haga realidad en nuestras vidas. Hace esta pregunta y dice: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo vendremos delante de Dios y nos presentaremos delante de Dios de esa manera? Humillados, rendidos delante de Dios, como un ciervo que brama por esas corrientes de agua. Imagínate un animal de ese tipo, bramando, buscando agua para calmar su sed en medio de esos desiertos. ¿Cuándo nosotros podremos tener una actitud así? Clamar por esa presencia de Dios, como clama ese siervo por esas corrientes de agua. Dice el versículo 2: mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. Es tiempo, amados hermanos, iglesia, de meditar un poco en nuestro caminar y ver si hay algo en nuestro corazón, si en verdad hay esa necesidad, si en verdad hay esa sed, si en verdad hay ese amor por Dios, esa pasión por las cosas de Dios, o simplemente estamos viviendo la vida de una manera muy light, sin tener ese amor, esa pasión por las cosas de Dios. En el libro de Joel leíamos cómo es que Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre toda su creación, sobre toda carne, sobre los jóvenes, sobre los ancianos. Y van a suceder cosas grandes, maravillosas de parte de Dios en este tiempo. Vienen tiempos donde veremos las maravillas de Dios, donde veremos la gloria de Dios, donde veremos milagros sobrenaturales a través del poder de su Espíritu Santo en la vida del creyente, en la vida del cristiano. Pero tenemos que tomar una actitud. ¿Cuál es esa actitud que debemos de tomar hoy en día? Una actitud de rendir nuestro corazón a Dios, de humillarnos, de postrarnos a Dios, de buscar su rostro, buscar su presencia, pedir la ayuda de Dios, pedir la dirección de Dios en nuestras vidas. No podemos caminar como bien se nos viene a la mente. Tenemos que caminar en dirección hacia Dios. Pero esto será a través de la guianza del Espíritu Santo. Es el Espíritu de Dios el que quiere guiarte, el que quiere encaminar tu vida a toda esa verdad que es Cristo Jesús, cada momento, cada instante de tu vida. Eso es lo que Dios quiere, es lo que Dios anhela, es lo que Dios desea hacer en la vida de cada persona. Llevarnos a una completa relación con Dios a través de su Espíritu Santo. Allí en el libro de los Hechos, quiero ir a este pasaje. Quiero pedirte que me acompañes, por favor. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, es ahí donde esta palabra que habló el profeta Jonás vino a cumplirse. ¿Y de qué manera se cumplió? Es algo maravilloso, es algo sorprendente. Para aquellos que hemos creído en la palabra de Dios, es algo maravilloso poder abrir estas páginas de la Biblia y leer cuidadosamente cómo es que el Espíritu Santo de Dios vino
a manifestarse en la vida de los hombres es algo sobrenatural. Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Damos gracias a Dios por su Espíritu Santo. Allí en el capítulo 2, versículo 1, ¿cómo fue la venida del Espíritu Santo? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos reunidos juntos. ¿Quiénes? ¿Quiénes estaban reunidos? ¿Quiénes estaban juntos? Aquellos hombres seguidores de Jesús, sus discípulos. Dice la Escritura en otros pasajes que en ese lugar llamado el aposento alto había reunidas alrededor de 120 personas. ¿Sí? Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, en el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Estaban en una casa y estaban sentados. Y de repente vino un estruendo, dice, como de muchas aguas. Un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo, aleluya. Fueron todos llenos del Espíritu Santo de Dios. Y hablaban en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. De esa manera vino a manifestarse el Espíritu Santo de Dios en aquellos hombres. Dios lo va a volver a hacer en este tiempo. Dios lo está haciendo. Hoy en día el Espíritu Santo de Dios sigue convenciendo la vida de muchas personas, cambiando su manera de ser, su manera de pensar. Hombres y mujeres renunciando a toda idolatría por esa obra maravillosa que el Espíritu de Dios está haciendo. No es otra cosa más que el Espíritu de Dios el que puede hacer un cambio en la vida de una persona. Y esto es lo que vino a suceder ahí en el versículo 14 de ese mismo capítulo, Hechos 2, versículo 14. Imagínate, viene el Espíritu Santo de Dios como un estruendo, como un viento recio. De repente todos son llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. Empezaron a hablar en otras lenguas. Esto jamás había sido visto en toda la historia. Es verdad que mucha gente que miró todo esto se espantaron. Dice la Escritura, quedaron perplejos. No entendían, no sabían lo que estaba sucediendo. Aquellos hombres que miraron, aquellos hombres llenos del Espíritu Santo de Dios, llegaron a creer y a pensar que estaban ebrios, que estaban embriagados por todo el desorden que estaban causando en ese momento. Ellos creían que era un desorden. Pero entonces viene el apóstol Pedro, se tiene que levantar, tomar la autoridad, la cual Dios le había dado, para explicar qué es lo que estaba sucediendo, qué es lo que estaba pasando con aquellos hombres que habían sido llenos por el poder del Espíritu Santo. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén,
esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios. Aquellos hombres llegaron a creer que aquellos hombres en quienes había sido derramado el Espíritu de Dios estaban ebrios, estaban borrachos. Pero Pedro tiene que explicarles, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto él lo dicho por el profeta Joel. Aleluya. Escucha bien cuántos años la palabra anunciada por el profeta Joel viene a cumplirse en el tiempo de los Hechos de los Apóstoles. Después de la partida de Jesucristo, viene a cumplirse esta palabra. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños, y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Esto es lo que habló el profeta Joel. Lo vuelve a mencionar Pedro. Daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto. Y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aleluya. Esto es lo que vino a pasar. Esto es lo que vino a suceder en el tiempo de los apóstoles, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios. El libro de los Hechos es un libro maravilloso, porque nos habla de todos aquellos acontecimientos, de todos aquellos milagros que se pudieron realizar en la vida de muchos hombres, de mujeres. Aún los muertos resucitaban. Era algo maravilloso ver a través de la Escritura cómo fue el mover del Espíritu Santo en aquellos hombres. Cómo es que caminaron bajo el poder, bajo la unción, bajo el poder del Espíritu Santo de Dios, mirando los hechos sobrenaturales del Espíritu Santo. Es algo que anhelamos y deseamos en este tiempo. Yo puedo creer, puedo decir que algo grande viene sobre toda la tierra y que esta palabra se volverá a cumplir en aquellos que esperamos la promesa de Dios. Y veremos la gloria de Dios y veremos milagros, maravillas de parte de Dios a través de su palabra, pero a través de aquellos que esperamos en estas promesas. Allí mismo, pero adelante en el capítulo 4, Hechos capítulo 4, versículo 8, nos habla de todos aquellos milagros que empezaron a suceder. Y dice aquí, Hechos capítulo 4, versículo 8: entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo. Pedro, a través de la oración, habían sanado a un hombre, pero más bien no era Pedro ni Juan, era el Espíritu Santo de Dios que estaba en ellos. Pero por la oración con esa actitud de fe, aquel hombre, estando paralítico, se levantó y empezó a caminar. Era algo que estaba sucediendo en aquellos días, milagros sobrenaturales.
Pedro, una vez más lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Aleluya. Pedro en ningún momento dijo o se sintió él orgulloso, ni mucho menos robándole la gloria a Dios. Él fue claro en esta explicación que él está dando. ¿Quién es quien había sanado a aquel hombre que por 40 años había estado paralítico pidiendo limosna a la puerta del templo, a la cual Pedro y Juan iban a orar todos los días? Pedro tiene que explicarles de esa manera. ¿Sí? Este Jesús es la piedra reprobada, versículo 11, por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Pedro, está hablando a esa multitud, aquellos hombres que estaban preguntando cómo, de qué manera aquel hombre había sido sanado. Y Pedro tiene que explicarles de esa manera. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos. Ha sido notorio a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Escucha bien. El enemigo tratando de tapar la boca al cristiano, para que el cristiano no hable, para que el cristiano no predique, para que no contemos las maravillas y los testimonios que dan la gloria a Dios. Es tiempo de hablar, iglesia. No es tiempo de estar callados. Es tiempo de hablar, de anunciar lo que Dios ha venido haciendo a través de toda la historia por medio del poder de su Espíritu Santo. Usted que ya es cristiano, usted es un milagro de Dios. Es una muestra de esa obra del poder del Espíritu Santo de Dios. Porque muchos de ustedes que ven y que escuchan la palabra el día de hoy fueron hombres y mujeres que antes vivían en el mundo, alejados de Dios, sin conocer a Dios. Pero un día vino el Espíritu Santo de Dios a tu vida, a tu corazón, y trajo un quebrantamiento, trajo un convencimiento, por el cual ahora estás en el camino de Dios. Y eso es de darle gloria a Dios. Es para exaltar el nombre de Dios, para testificarlo delante de los hombres. Pero hay alguien que nos quiere tapar la boca, como lo quiso hacer en la vida de Pedro, en la vida de Juan, para que callaran y no siguieran hablando más de lo que Cristo Jesús venía haciendo a través de estos hombres. Ellos querían callarle la boca, dice versículo 18, y llamándolos, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondiendo, diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros
antes que a Dios. Pedro y Juan estaban convencidos. No eran ellos los que eran aquellos que sanaban. Era el Espíritu Santo de Dios en su vida. No podían callar a lo que Dios estaba haciendo. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que habían hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Aleluya. Cuando el Espíritu de Dios se mueve, cuando el Espíritu de Dios se deja mover, se deja sentir, algo poderoso sucede. Hay milagros, hay sanidades, hay prodigios dentro del pueblo de Dios. Esto es lo que el Espíritu de Dios estaba haciendo. ¿Y de qué manera lo estaba haciendo? De una manera poderosa, sobrenatural. Nos vamos a regresar un poco. Y ahí en el libro 2, Hechos capítulo 2, en el versículo 40. Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, predicaba la palabra, anunciaba el Evangelio de Jesucristo. Nada lo podía detener, nada lo podía hacer callar. Y en este pasaje nos dice, aquellos hombres que habían creído en la palabra de Dios, que se habían arrepentido, Pedro los sigue exhortando con estas palabras del versículo 40 y les dice: y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. ¿Cuál era el mensaje de la boca de Pedro? Un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios, llamando al pueblo a arrepentirse de sus malos caminos, de sus pecados. Él testificaba y les exhortaba diciendo: ser salvos de esta perversa generación. Es una muestra de alguien que está lleno del Espíritu Santo. Alguien que está lleno del Espíritu Santo te va a animar, a motivar, te va a hablar la palabra, pero también te va a corregir, te va a llamar a que te arrepientas. Te va a llamar a vivir la vida cristiana. Alguien que está lleno del Espíritu Santo te va a hablar la palabra tal cual es, te guste o no te guste, con el único fin de que en tu vida haya un verdadero arrepentimiento. Pablo les exhorta de una manera clara y muy fuerte: ser salvos de esta perversa generación. Era tan fuerte el poder del Espíritu Santo en la vida de Pedro que dice el verso 41: así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Escucha bien, iglesia. Se convertían miles de personas al escuchar el mensaje de un hombre que estaba lleno del poder del Espíritu Santo. ¿Cómo es importante en este tiempo como iglesia orar, buscar a Dios, buscar su presencia? Es verdad que el enemigo ha querido taparnos la boca, ha querido cerrar los lugares de reunión y los ha cerrado por un tiempo. Y si Dios nos da la bendición y la oportunidad, amados, de volver a reunirnos y congregarnos, de verdad
Mi expectativa es que la iglesia de Cristo ya no será la misma. Que el día que las puertas de los lugares de reunión se abran, esperamos ver un verdadero derramamiento del Espíritu Santo de Dios. Porque yo quiero pensar que este tiempo nos ha servido para valorar lo que en verdad muchos de nosotros no hemos valorado, esa libertad que Dios nos ha dado, esos momentos gloriosos, maravillosos, de sentir en medio de la alabanza, en medio de la adoración, poder sentir esos momentos gloriosos donde baja, desciende el Espíritu Santo de Dios y puede ministrar tu vida, y puede sanarte, y puede liberarte. Qué momentos tan maravillosos, pero el enemigo ha tratado de detener. Pero yo te digo algo, no podrá, ni podrá, porque mayor es Dios, mayor es el poder de Dios que toda fuerza del enemigo. Pero es tiempo de que la iglesia de Cristo entendamos y valoremos y tomemos las cosas con mucha atención a lo que Dios está hablando, a lo que Dios nos está enseñando a través de aquellos hombres que ya pasaron, que ya vivieron, que experimentaron en carne propia esa llenura del Espíritu Santo de Dios. Pudieron sentir ese fuego, esa presencia que los impulsaba a predicar el Evangelio, a soportar cárceles, azotes. Era el Espíritu de Dios en su vida de ellos. Y es algo que anhelamos y que esperamos en este tiempo. El salmista, el salmo que leímos decía: mi alma tiene sed del Dios vivo. Mi alma tiene sed del Dios verdadero. Qué maravilloso que en tu vida haya y exista esa hambre de Dios, esa sed de la palabra de Dios, que de verdad anheles con tu corazón esa llenura de su Espíritu Santo para vivir en verdad la palabra de Dios. Y una vez que vive la palabra de Dios, te darás y nos daremos cuenta de todo el tiempo que hemos desaprovechado, de todo el tiempo que hemos malinvertido en otras cosas, no dándole el valor y la importancia a lo que es primordial en nuestra vida espiritual. Tenemos que reflexionar en esto, iglesia, y saber y entender que es tiempo de buscar, de clamar a Dios con todo nuestro corazón. Al menos en este pasaje de la Escritura, Pedro, lleno del Espíritu Santo de Dios, llamándolos a un arrepentimiento. Imagínate, los que escucharon, los que recibieron la palabra en ese momento fueron 3,000 almas para la gloria de Dios, para la gloria de Cristo. Hoy nos gozamos cuando un pecador se arrepiente, cuando una persona dice: yo quiero entregarle mi vida a Cristo. ¡Wow! Eso es maravilloso. Y nos gozamos, pero Dios tiene algo más. Y Él quiere usar tu vida, Él quiere usar tu vida. Él quiere usar tus labios, tu boca, para hablar de esas grandezas, de esas maravillas de Dios. Y que al escuchar a las personas lo que Dios hace, lo que Dios es capaz de hacer y que ha hecho en tu vida, la gente pueda creer en ese Dios maravilloso y poder decir: yo quiero conocer a ese Dios que tú conoces. Yo quiero servir a ese Cristo al cual tú sirves. Quiero creer en ese Cristo en el cual tú has creído. Será algo glorioso, algo maravilloso. Pero esto está por suceder. Esto va a pasar, iglesia. Pero tenemos que prepararnos. Prepararnos, como ya lo leímos, como ya lo escuchamos del profeta Joel. Ahí en la segunda carta a los Corintios hay una palabra poderosa.
Segunda de Corintios capítulo 6, versículo 14. Aquí en este encabezado dice que nosotros somos templos del Dios vivo. Somos templo del Dios viviente. Pero hace un llamado a través de una exhortación al pueblo de Dios. Y dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Aleluya. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Esto es lo que Dios quiere, que nos apartemos de las malas compañías. No podemos nosotros como cristianos asociarnos de esa manera. Nosotros como templo de Dios y del Espíritu Santo, no podemos nosotros unirnos a la oscuridad, a las tinieblas. Este pasaje de la Escritura por mucho tiempo se ha aplicado como para los jóvenes. Cuando un joven cristiano se enamora de una jovencita que no es cristiana, y le aplicamos este versículo. Mira, la Biblia dice que qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. ¿Qué acuerdo hay entre la luz y las tinieblas? Y es correcto y es verdad. Pero esto va más allá. Esto está hablando en general a nosotros. Hoy en día el pueblo de Dios hemos perdido esa sensibilidad a la voz de Dios, a la presencia de Dios. Y hoy en día se nos hace fácil tomar este tipo de aparatos y hablar con gente que no conocemos. Abrir nuestro corazón con personas que ni conocemos ni sabemos quiénes son. Y al menos los casos que hemos visto han terminado matrimonios destruidos, divorciándose, porque empezaron a escuchar la voz de alguien que no conocían entre matrimonios jóvenes, y eso los llevó a la deslealtad, eso los llevó a la fornicación, eso los llevó al pecado sexual, a tal grado que hoy en día, por causa de esto, por causa de empezar a platicar un diálogo, a compartir tus problemas, tus necesidades con alguien que no conocías, han terminado en el divorcio. Qué terrible es eso. Qué fuerte es eso. La palabra de Dios es clara y nos está llamando en este tiempo, iglesia. Es verdad que Dios va a derramar de su Espíritu Santo, pero Él lo va a hacer en personas, en aquellos que estemos listos y preparados. Dios no puede derramar vino nuevo en odres viejos, porque si Él derrama de su vino nuevo en un odre viejo, dice la misma palabra que no soportaría, no resistiría, se quebraría, se echaría a perder. Tenemos que prepararnos, iglesia, porque algo grande viene antes de ese día terrible del Señor, como dice Joel.
Antes de que ese día venga, antes de que el sol se oscurezca, antes de que la luna se ponga en sangre, Dios va a derramar de su Espíritu Santo sobre su pueblo, sobre su iglesia, para manifestar su gloria y su poder en todo el mundo. Pero ¿quién puede decir, heme aquí, Dios? Yo estoy dispuesto a pagar ese precio, a humillarme, a buscar tu rostro, a orar, a ayunar en tu presencia, Dios. En esta carta, Pablo le escribe a los corintios de una manera muy clara, muy acertada. No podemos hacer alianzas con inconversos, porque nos pueden llevar al fracaso, a la destrucción. Y después, grande será el dolor, grande es el dolor, el sufrimiento. Esto lo vemos muy seguido. Y sobre todo en esa relación entre hombre y mujer. Es triste, es lamentable ver cómo jóvenes sufren porque no escucharon el consejo, porque no quisieron recibir la palabra en el tiempo exacto, en el tiempo preciso. Pero hoy se lamentan de haber fracasado en su vida, en su matrimonio. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay esperanza. Él puede sanar y restaurar las vidas, los corazones que han sido dañados, lastimados de esa manera. Solo tenemos que creer, confiar en Él, esperar en Dios con todo nuestro corazón. Estas palabras son maravillosas, porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Ellos serán mi pueblo, por lo cual salir de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor. Salir, apartaos. Y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Bendito sea el nombre de Dios. Gracias, Dios, por esta palabra. Ahí mismo en el capítulo 7. Con esta palabra quiero ir cerrando, concluyendo este corto mensaje, pero yo creo que es un mensaje lleno de fe, lleno de poder, lleno de esperanza, de confianza, de seguridad para los que estamos en Cristo Jesús. Capítulo 7, verso 1 dice: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aleluya. Escucha bien este llamado. Puesto que tú y yo creemos en Dios, puesto que tú y yo decimos ser hijos de Dios, y creemos y esperamos en sus promesas, esta palabra es para nosotros. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu. Tremenda esta palabra. ¿Qué es lo que ha contaminado tu espíritu? ¿Qué es lo que te ha contaminado? Puedes detenerte un momento en tu vida. ¿Qué es lo que ha contaminado tu espíritu? ¿Qué es lo que te está contaminando en este tiempo? ¿Qué es esto contra lo cual estás luchando en tu mente? ¿Qué es lo que no te deja vivir la vida cristiana?
¿Qué es lo que no te ha dejado afirmar tu fe? ¿Cuál es ese pecado? ¿Cómo se llama ese pecado? ¿Qué ha ensuciado tu espíritu, tus pensamientos? Y que no te deja levantarte nuevamente. Que no te deja luchar. ¿Qué es aquello? Piensa por un momento. Y hoy vamos a orar en el nombre de Jesús. Y vamos a orar pidiendo a Dios que Dios nos limpie de toda contaminación en nuestra carne. El pecado ensucia, el pecado contamina. Muchas de las veces nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, porque están sucios. Fueron contaminados por el mundo, por el pecado, por tanta rebeldía, por tanta inmoralidad que existe. Pero si tú y yo queremos ver la gloria de Dios, queremos ver esos momentos gloriosos donde el Espíritu de Dios se va a derramar y ser esos vasos, esos instrumentos útiles y ser llenos del poder del Espíritu Santo para poder predicar con esa unción, con ese poder, necesitamos limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu. Y algo más, perfeccionando la santidad en el temor hacia Dios. Qué hermosa palabra. O sea, podemos nosotros perfeccionarnos en nuestra santidad. Claro que sí. Claro que sí podemos. Pero esto no es de nosotros. Es obra del Espíritu Santo de Dios. Por lo tanto, hoy vamos a orar y vamos a clamar a Dios. Y vamos a pedir que su presencia venga sobre nuestras vidas. Si tú estás de acuerdo, levanta tu mano ahí donde estás. Y vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre Dios, te damos gracias. Y te agradecemos, Dios Todopoderoso, por este tiempo. Por esta palabra, Dios. Es maravilloso recordar las palabras proféticas de Joel. Este profeta que anunció por medio de tu Espíritu Santo los juicios que vendrían sobre la tierra. Todo aquello que vino a cumplirse, Dios, y que muchas cosas se están cumpliendo en este tiempo. Hoy, Padre, ponemos nuestra vida en tus preciosas manos. Pongo mi vida, dile: Señor, pongo mi vida en tus manos. Límpiame de toda contaminación de mi carne, todo lo que me ha contaminado. Límpiame, Señor, de toda contaminación en mi espíritu, todo lo que ha ensuciado mi mente, mis pensamientos. Límpiame en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Borra todos esos pensamientos de maldad, pensamientos de iniquidad, pensamientos que van en contra de vivir en santidad, Señor. Bórralos hoy en el nombre de Jesús y dame esa libertad, Padre. Quiero perfeccionar y que tú perfecciones en mí esa santidad a la cual tú me has llamado, Señor. Tu palabra dice que seamos santos por cuanto tú eres santo, porque sin santidad nadie te verá, Dios. Y mi anhelo y mi deseo es ver tu gloria y tu poder, es verte a ti, Dios. Es mi deseo y mi anhelo, Dios. Por lo tanto, hoy, Padre, te pedimos en el nombre de Jesús, bendice nuestras vidas. A toda persona que está escuchando esta palabra, Dios, bendícele a través de tu Espíritu Santo, Dios. Si hubiese pecado, trae un confrontamiento, Dios. Pero hoy te pedimos que manifiestes tu gloria y tu poder en el nombre de Cristo Jesús. Padre, si alguno está necesitado, suple toda necesidad. Si alguno está enfermo, Padre, dale sanidad, Padre, en el nombre de Jesús. Esa sanidad que viene de parte tuya, Señor. Dale esa sanidad, Señor, para gloria de tu santo y bendito nombre. Te damos gracias
y alabamos tu nombre, Dios. Gracias. Bendice a todas las familias ahí presentes, Dios, en Cristo Jesús. Bendice y levanta tu iglesia en este tiempo. Levanta tu iglesia con poder, Dios, con ese poder de tu Espíritu Santo, Dios. Levántanos, Dios, para dar a conocer tu gloria y tu poder en el nombre de Jesús. Gracias en este día, Padre. Te alabo y te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Gracias por esta palabra, porque sé que tú harás cosas maravillosas en las vidas y en los corazones, para gloria de tu santo y bendito nombre. Amén. Amén, Dios. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde.